No me creyeron, no me creyeron. No, hombre, ¿tú cómo sabes? Yo lo sé, le digo, van a cerrar fundidora y les van a decir que es por culpa de ustedes y esto, otro. No me creyeron. El día 10 de mayo, el cierre fue el 9 ¿Qué y fecha fue? el 9 de mayo ¿Pero qué año? del 86. 86. No, no me acuerdo si ese mismo día, sí que fue ese mismo día. Me vine yo donde vivo, ya, ahorita ya en San Nicolás, a la casa de mi madre en la colonia Martínez, y ahí estaban mis hermanos asustados. Oye, le dije que iban a cerrar. ¿Pero cómo sabías? No te puedo decir de dónde, le dije, pero nos dijeron que iban a cerrar y que ya venía derecha la flecha. Sí. Tocó ver las marcas en una escalera, como que algún compañero quiso bajar por la escalera, pero le alcanzó el fierro y ahí quedó. Y que quedaron las marcas del pie ahí en los escalones. Y mira, le decían los le decían, mira, güey, aquí quedó uno. Más que falta de producción, fue política gubernamental del gobierno federal para terminar con un sector donde les estorbaba. Sí, porque fíjese cuánta gente no trabajó en fundidora, cuántas familias no dependían. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues hay que defenderla, le dije. O sea, una empresa se declara en quiebra y te pagan no lo que es tu derecho, sino, y menos, no les pagaron ni de acuerdo a la ley federal de trabajo, mucho menos a lo que Y estaba. sí, Además que en ese tiempo mucha gente se quedó muy contenta porque eran millones de pesos, pero a la vuelta del año que se devaluó el peso, ah, a la vuelta del año que hay la devaluación del peso, que quedan en cientos, sí. no, hombre, ya no mando. ¿Y ahora qué? Pues hay que jalar. O sea, hubo, ¿cómo te diré? Ciertas coincidencias o eventos económicos y políticos que dejaron la raza en la calle. Sí, pues imagínate gente que debía ya dinero porque estaba confiado que iba a seguir trabajando. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del horario que vean este podcast. Les doy la bienvenida otra vez a lo que los mineros cuentan del canal de Minas y Mineros. Fíjense que el día de hoy seguimos con el tema de la gran fundidora que estuvo aquí en Nuevo León. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un compañero que fue ex trabajador de fundidora y nos quiere venir a platicar sus experiencias como trabajador y sobre todo que nos refuerce un poquito más la historia de fundidora, cómo surgió fundidora, cuáles fueron sus años mozos y por qué se quedó fundidora, por qué quebró más bien. Compañero, ¿se puede presentar, por favor? Mi nombre es Evaristo Hernández Duarte. Trabajé en fundidora durante 15 años, de 1967 a 1982. Ok, muchas gracias, don Evaristo. ¿De dónde es usted? ¿De aquí de Monterrey? Y yo nací aquí en Monterrey, ¿En qué Nuevo León, colonia? en la colonia Martínez, Colonia allá Martínez. todas las colonias cercanas a fundidora. Ok. Martínez, Madero, Carranza. Madero Carranza. ¿A qué año ingresó usted a la fundidora, compañero? Yo entré en 1967, En el 67. en julio de 1967. Ok. ¿Cuál fue su primer empleo o su primera labor ahí en fundidora? Pues mira, todos los que entramos a la fundidora recorríamos el mismo espacio que todos los eventuales. Entrábamos a trabajar a donde hacía falta personal. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que entré a fundidora un turno de noche, el 15 de julio, sábado, me recuerdo que era, y me tocó ir a trabajar al departamento de materias primas. Una cosa muy impresionante porque pues es una planta grandísima Inmensa, ¿verdad? y en la noche pues ¿para dónde corres? Y como existe gente buena y gente mala, oye, ¿dónde quedan materias primas? Te mandaban para otro lado. Y en la noche, Y le aventaba la caminada. y aparte estaba larga la caminata, la Sí. caminata. Entonces, como quiera fui a dar a materias primas, me mandaron al espacio que se llamaba El Puente. En esa área había unas grúas, grúas aéreas no muy altas que desempeñaban la función con el imán que traía la grúa, recogían la chatarra y llenaban unos carritos del ferrocarril, pero cajones más bien, que chatarra, varilla y todo ese tipo de cosas. Eran vagones. Eran carros pequeños con unos cajones tipo metaleros. Ah, ok.
Entonces, eso se llenaba de chatarra, Sí. de fierro, varito, ese tipo de cosas, que lo mandaban a las aceraciones, a la aceración 1, que en aquel tiempo todo existía, y aceración 2. Ese fue mi primer trabajo en fundidora. ¿A cuántos años entró a fundidora usted? ¿A los cuántos años? Sí. ¿De edad? Tenía 21 años de edad. Bien joven. Sí, 21 años de edad, 20, 21 años. Bien joven. Oiga, ¿y cómo le hacían para controlar a todos los trabajadores en fundidores? Era bien grandísimo. Controlarlo. De que, oye, ¿dónde anda Pancho? ¿Dónde anda Juan? ¿Dónde anda Pedro? Bueno, ¿Cómo le hacían? había un lugar a donde íbamos todos los eventuales. Haz de cuenta que estaban así como 1000 eventuales. Claro, en los repartidos en 3 turnos. Sí. Y ahí iba uno en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que le tocaba a uno trabajar. Y había una oficina donde estaba en el día había un señor muy buena onda, Heriberto Cantú se llamaba. Es gente muy seria, así antigua. Después la raza lo hizo al pulque. Y en la noche estaba otro señor también muy buena onda. Nunca supe su nombre, pero era el señor Lara. Ok. Entonces ellos, de acuerdo a lo que pedían los departamentos, el jefe del departamento pedía a esa oficina, decía, mándame 5 eventuales o 10 o X, según las necesidades del trabajo. Entonces ahí ya lo mandaron. Ahora el que sigue, por escalafón. Había un escalafón, por ejemplo, yo tenía el escalafón 6888, pero había escalafón de gentes que tenían las 55, 57, así, hasta los 90 o 80 y tantos. Entonces, ellos tenían toda la administración del personal eventual y sabían a dónde iban y a veces había departamentos que necesitaban gente más permanente, no iban por un turno, necesitaban que fueran 5 turnos o 10 turnos, 2 semanas, X, ¿no? Entonces, te vas a maquinaria, por decir así, a, te vas directo por 10 días y luego te regresas aquí conmigo. Y así era como la empresa te sabía, administraba el trabajo de los eventuales. Había tarjeta de nómina en esa época, digo, tarjetas para checar Sí, ahí siempre hubo tarjeta para checar, o sea, entrada y salida. el reloj checador que Sí, llegué a las 6 de la mañana. Al entrar, antes de entrar a la planta, ahí están los checadores. Y llegabas tú, donde fuera, tu tarjeta y... Que la entrada era por, a ver, corríjame, ¿la entrada por Revolución o por Adolfo Prieto? No, la entrada, había una entrada La principal. Bueno, la principal estaba por Tapia, Ajá, que por creo Tapia. hoy se llama Adolfo Prieto o algo así. Donde está ahorita, ¿qué se puede decir? El café, perdón, el Holiday Inn. No, Creo que hay un hotel que se llama Holiday Inn. no, más adelante. A ver, estaba... Un tal Carl Jr. No, por la calle Tapia. O sea, Ya que Tapia Topia, donde está Tapia. La puerta principal del Parque Fundidora. sí, es Intermex. Sí, como un poco, ¿qué diremos? Unos 200 metros. Ahí en la entrada principal. Más o menos era la entrada principal ¿Y ahí. ustedes entraban por ahí? Sí, bueno, sí, como eventuales, ahí entrábamos. Los de planta podían entrar por la Colonia Cero, acá por Calzada Madero, o por Tapia. Exactamente donde está el Rubio, ¿no? Ahorita. No, donde está la escuela Adolfo Prieto. La escuela un poquito más, un tal Rubio O un sea, poquito más para atrás. más hacia atrás. Ay, sí, cuando está el 7-Eleven, va por ahí. Exactamente, esa era la entrada. Esa es la entrada Sí. de personal. Ahí era la entrada pues principalmente de la gente de la Colonia Carranza, la Madero, y la gente de la Buenos Aires, la Caracol, entraban por acá, por Tapia. Ok. O sea, Oiga, ¿y es tu generación de sus compañeros todavía viven algunos? sí, afortunadamente sí. Desgraciadamente también se han ido muchos, pero sí, y todavía nos seguimos reuniendo y platicando No, pues qué algunas bueno, a ver si cosas. nos invitan para Sí, ir a cómo no. platicar con ellos, a hacer un... De hecho, alguna otra gente de diferentes organismos institucionales nos han entrevistado. El día 12, 12, como el día 11, algo así, no, algo así, a principios de febrero, Ok, nos entrevistó gente del Canal 28. ok, Llegamos 10 gentes ahí. sí. O sea, nos entrevistaron con la llegada de la amistad. Ah, ya la muela me el 14 de febrero. Sí, pero la entrevista fue como a principios de febrero. Ok, y se juntan todavía para recordar esos viejos tiempos de Nos fundidora. juntamos, como dije esa vez, nos reunimos para los festejos, de cumpleaños de la Ok. raza.
nos juntamos 30, 40 gentes, a veces más, a veces menos. Y desgraciadamente, pues nos reunimos también cuando fallece un compañero. O sea, nos comunicamos todo, oye, pasó esto, o esto está enfermo, vemos en qué le podemos ayudar. O sea, visitarlo o X, lo que se necesite, lo que podemos Sí. hacer, para eso nos reunimos. Estamos en comunicación diaria. Oiga, entonces a usted le tocó, don Evaristo, vivir la época de oro de la fundidora, me imagino. Pues la verdad no sabría decirte cuál sería la época de oro, pero sí nos tocó una época, fue una época dura, porque mucha gente no estaba acostumbrada al trabajo rudo. Okay. O sea, pero a comparación de los primeros trabajadores incluso yo conocí gente que tenía muchos años ahí, que nos platicaban cómo cargaban el horno alto número uno a puro pulmón con unos carritos metaleros de 500 kilos, los tenían que llenar de carbón, de pataflor, de manzanillo, lo que ocupara el horno, y los tenían que puchar. Y el piso donde andaban trabajando era pura lámina, se Fíjese. resbalaban. A mí me platicaron compañeros que yo conocí muy Como si antiguos, pucharon un carro, entonces. un carro, pero con, Sí. con 500 kilos Su cargados. madre, un O sea, chorro. y luego voltearlo a la cochinilla y así era. Claro, había mucha gente, no era seguido, pero eran unas friegas. Sí, imagino. Sí, o sea, duro. Y a nosotros no nos tocó eso, ya cuando nosotros entramos, ya estaba todo mecanizado. A mí me tocó ir a trabajar a los tres hornos, al uno, al dos, al tres. Entonces, ese trabajo, el trabajo hasta cierto punto más duro en el horno uno y en el dos, era subir, no uno, 10, 15 cartillas de barro, por una rampa, entre dos gentes. Uno que era el ganchero, un gancho que me río porque había raza que no se hacía loca, como que estiraba y no estiraba. Y estírale, y estírale, y el otro con la cartilla en frega. Y había raza que le gustaba vacilar, no todo el turno, no, pero en ratos se hacía loco y nomás para fregarlo a uno. Entonces era un trabajo muy, muy duro, ese era un trabajo Sí. más duro. Lo demás en los canales, cuando ya salía el fierro y había que limpiarlas y todo eso, era más o menos liviano. Bueno, para uno era liviano. Hubo compañeros que, este, que se les hacía pesado porque nunca habían trabajado en esa área, en ese tipo de O trabajo. sea, por el nivel de fuerza que hacían, me imagino. Y por lo caliente a Lo que veces. estaba muy Por caliente lo la caliente, fundidora. sí. Hubo una anécdota, eh, que ahí te exigían andar siempre con el equipo de seguridad. Pantalón y chamarra de mezclilla, tu casco, tus guantes, tus botas mineras y todo eso. Y un día fuimos al horno alto número uno, precisamente, a la vaciada, y iba un compañero que no traía la yompa. Le digo, llévate la yompa, le dije, porque, no, hombre, no, o sea, se le hizo fácil, no, 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 Sí. no pasa nada. Y los mayordomos, muy antiguos, eran duros, los trataban a uno con maldiciones, porque me imagino que a ellos los trataron así. Ellos eran trabajadores que entraron a los 15 años y ya tenían ahí 20 o 30, ¿no? Ya sabían todo. No, no, y aparte que vivieron lo duro, lo más duro de los trabajos en fundidora. Entonces eran fuertes y eran renegados. Entonces, un mayordomo vio a este compañero sin yompa, y a la hora de la vaciada había que sacar una muestra. Estaba corriendo el fierro por la canal. Había que estirar una varilla con una conchita así para sacar dos muestras y Sí. mandarlas al laboratorio. Y adrede, el mayordomo le dijo a ese chavo, saque la muestra. Oh, el chavo sin yompa, así con camisa corta Sí. y sin experiencia para sacar la muestra, se puso colorado que se estaba quemando, quemando, y ándale, y a puros mentadas de madre, órale, hijo de su madre, era puros mentadas de madre. Sí. Entonces, antes de entrar a fundir, yo trabajé en una fundición. Empecé como moldero, o sea, ahí se producía la tubería, la que hoy es de PVC, Ok. para el drenaje y ese tipo de cosas, las trampas. Sí. Ahí se producía de fierro vaciado. Entonces estaba acostumbrado al trabajo pesado y a lo caliente.
Entonces voy, el cuate se llamaba, o no sé si todavía vivo, Julio Capetillo. Digo, a un lado, Julio, dámela. Y no, va el mayordomo me dice, ¿a dónde va, hijo de su-?" Sí, Dice, ¿a usted me lo toca? Le digo, no veo que se está quemando. Y me vuelve a meter la madre. Y el mismo cucharón, le pegué al fierro que estaba sí, saliendo y lo bañé, ¿no? Se fueron para atrás. Saqué las 2 muestras y se me va. ¿Por qué no? ¿Por qué me está mentando la madre? pues sí. Pero a usted, a aquel le tocaba, a usted no. Por lo que este pendejo no trae la yompa. Pues por eso lo hice. Y dijo, por eso lo hice, porque deben saber que deben de haber con el equipo de seguridad siempre. Esa es la forma de enseñar de los compañeros. Sí, Usted te traiga el equipo, o sea, para que sepas que debes de cargar el equipo de seguridad. Esa fue una experiencia para él y para todos nosotros. Porque decía, no, 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 acá no pasa ahorita no pasa nada. nada, ahorita lo hago. No, Sí, pues esa. sí, sí pasa. Entonces, pues yo digo que a cierto punto nos tocó algo fácil, por decirlo así. Pero hay gente, como ese compañero Julio Capetillo, nunca había trabajado en algo pesado. Pensaba que era algo así. Era bien papita, Sí, que no, me sí, voy, como si fuera a hacer tortillas o sí, algo así. bajar, por ejemplo, descargar 47 toneladas de mineral de los vagones, Fíjese. entre 6 gentes, y a veces sobrepasaban. Entonces, eran trabajos pesados, pero Sí, no igual cuando inició Fundidora. fíjese. Oiga, ¿y nada más se desempeñó usted en esa área o tuvo oportunidad en No, otras no, todos áreas? los eventuales iban a todos los departamentos. ¿Y cuál fue el departamento más feo que le tocó Bueno, más feo fue montaje. al montaje? El montaje ¿qué puede decir? De piezas de No, la fundidora. el departamento se llamaba estructuras y Ok. tenía su sección de soldadores y sección montaje. Ah, ok. Estos compañeros eran los que andaban montando las grúas o cambiar techos en los hornos altos, en las naves muy alto, y los montadores y los soldadores. Como se dice mantenimiento o algo así. Sí, mantenimiento, aunque también anduvimos, me tocó a mí andar en el horno alto número 3 en la construcción, pero ellos eran hacían ese tipo de trabajo. Y digo duro porque un día me quedé colgando de una nave, por un error del oficial y mío, y me quedé a la mera orilla de ya para irme para el La vacío. No, estructura. nomás que agarrado yo siempre trabajaba con guantes, con todo el equipo y con guantes en las manos. Entonces, me quedé colgando, así lo di. Sí, Y para abajo estaba el vacío, pues estaba bien alto. Y sí. hacia este lado andamos poniendo láminas nuevas del horno alto, del El techo, horno, sí. del techo. Entonces, para este lado también había vacío. Entonces, no, me quedé ¿Y así. qué altura era? Más o menos. No, no, pues de perdido eran 25, 30 Ah, bien metros. alto. Me imagino más o menos, la verdad que no, fíjate, no, o Sí, sea, este, pero perdí unos 25, me imagino, unos 20 metros. Y eso fue una experiencia muy fea para mí, pero como siempre andaba, la gente con más experiencia, nada más ven que pasaba algo órale, había mucha protección entre nosotros mismos, mucho compañerismo. Cualquier cosa que pasaba de accidente, la gente se empezaba a mover, órale, aquel se quedó atorado, pasó esto, pasó aquello, y se empezó a mover la gente y llegó uno de ellos. Vente, a mí me apodan el Varo. ok. Y dice, vente, Varo, vente, Varo. No, yo no me quería levantar, yo estaba tiemble y tiemble ahí colgado. Vente, Varo, vente. Me acuerdo muy bien que el compañero se llama Carlos, no me acuerdo, Carlos Villarreal, creo. Todavía vive. La verdad no sé. Bueno, mándale un saludo por si lo llega a ver, pues que se acuerde de usted. Lo que pasa es que me recuerdo del nombre Carlos Villarreal, creo que un compañero muy serio, muy tranquilo. Él fue trabajador de montaje, De montaje. estructuras social montaje, Sí. y él fue el que me ayudó a levantarme ese día, me levantó así, yo tiemble y tiemble, vente, yo te llevo y vas conmigo, no te suelto, no te suelto. Y ese fue el que me sacó de ahí donde estaba yo tiemble y Del área de tiemble. riesgo. Sí, sí, el riesgo, o sea. Y ya más arriba había otros compañeros donde ya me agarraron, siéntate aquí, cabrón, o vete ya de una vez para abajo.
No, aquí me quedo. Ya me senté ahí un rato, me estuve como media hora, hubo una discusión ahí con el oficial, error de él, error mío, la fregada, y así jalando, así era. Lo que pasa es que también, pues estaba uno joven. Se le hacía fácil todo. Sí, le dije, no, pues no me rajo, y hay que seguir. ¿Ya estaba casado? ¿Todavía no está casado? Sí, creo que ya ¿Ya estaba estaba casado, casado sí, usted? sí, ya estaba casado, sí, Ok. estaba casado. Entonces llegó y le platicó a su esposa, no, ya me estás quedando No, viuda. no, no me gustaba platicar eso por no molestar digo, por Sí, no no preocupar a la preocuparlas. familia. En ese tiempo yo ya casado, tenía nada más un niño y vivía con mi padre y mi madre. Y mi padre también trabajó en fundidora. Él Ok. trabajó 33 años. ¿Su Falleció. papá lo metió a trabajar a fundidora? Sí, Ok. papá trabajó, mi padre se llamó Armando Hernández Jaime y entró primero mi hermano mayor. Entramos cuatro. De la familia entramos cuatro allá a fundidora. Ok. Entonces, no me gustaba platicar nada de eso porque, pues para no preocupar. Aunque el papá como quiera se daba cuenta, pero Pues le corren con los sí, oye, que chismes. aquel ya se quedó colgado, ya me lo se caía. Porque todos se conocían ahí en fundidora, ¿verdad? Sí, Casi toda la gente de ahí casi se todo, conocía. puro apodo, Puro puro apodo. apodo. Y aparte, como vivían en colonias muy cerquitas también, Sí, se conocían los como sí, vecinos. las colonias hacia el norte, pues la Carranza, la Madero, la Nueva Madero, la Fabriles, Pablo Lagarza, la Argentina. Y hacia el sur, la Buenos Aires, Caracol, Fraccionamiento Buenos Aires, La la Paraíso, Nuevo Repueblo, la La Chinameca, Independencia, El Realito, todo eso, Jardín Español, todo eso. sí, Sí. entonces, Fíjate que el episodio pasado estuvimos con unos compañeros de fundidora, que eran del sindicato, y platicaban eso de que muchos trabajadores tuvieron la oportunidad de tener vivienda que fundidora les regaló o les dio una prestación para que vivieran dentro del área cerquitas de fundidora, porque como estaban muy cerquitas del trabajo, pues dicen que unos se iban hasta a pie, iban a sí, trabajar. no, sí, casi la mayor Iban y parte, venían en bicicleta, sí, era muy fácil. la mayor parte de la raza de ahí cercana iban a pie. Algunos ya gente más adulta llegaban en carro, o tenían la posibilidad de iban en carro. Sí, Y eso de las casas, había una cláusula en el contrato colectivo muy antigua, que creo que era la cláusula 79 o por ahí. Este, la empresa tenía la obligación cada 2 años, cada revisión de contrato, de adjudicar 70 terrenos para la construcción de casas. sí, Esos 70 terrenos se sorteaban y el que le a ver tocaba. quién le tocaba. Y luego el financiamiento de la casa era por una constructora, creo que perdón, que en aquel tiempo se llamaba Constructora Popular. Y el Sí. trabajador lo iba pagando por semana. O sea, se lo descontando la nómina, me Sí, de las imagino. nóminas se les contaba una cierta ¿Y, cantidad. y usted se hizo de una casa de ahí, de fundidora? No, No, nunca. nunca. Y después vino la cuestión del Infonavit y, y tenía también un comisionado de Infonavit, pero nunca tuve la oportunidad de tener una Nunca. casa así Porque de... en esa época estaban muy grandes las casas, ¿no? Me imagino. Las casas, los terrenos de la sectores Adolfo Prieto miden 250 metros Sí. cuadrados. Y las recámaras están muy grandes, ¿no? Está bastante aceptable. Es que aparte eran familias muy grandes antes, ¿se acuerda? Sí, La gente arriba de sí, 8 o 10 sí, personas, sí, 10 hijos, con soy papá y mamá. sí, Entonces buscaban casas muy grandes pues, para que sí. todos pudieran estar Pero ese fue juntos. el acuerdo de muchos años, lo que sacó el acuerdo que tuvo el sindicato con la sección del 67 con fundidora. Sí, Y después se construyeron otras casas del Infonavit, también muy amplias. No igual que las del Adolfo Prieto, pero también muy amplias y bien construidas. Porque se acostumbraba que cada que se iba a construir un cierto sector de casas, de los mismos trabajadores sorteados sí, en el sorteo de las casas, se sacaban comisionados, 2 comisionados, por ejemplo, ok. para estar checando la construcción, Que le hicieran bien. si la hicieran bien, bien Que si cimentada, eran pues. antes eran de material, de Sí, blog, de Roblox. sí, todo, no, de puro blog y todo eso, pero que sí, que la construcción estuviera muy bien cimentada. Y si había hasta en los pisos, acabados, todo eso. Entonces, si había un detallito, pues no, eso no me gusta, tómalo. O quítalo, pues Corregirlo. hay que corregirlo. Oiga, compañero Baristo, le voy a preguntar, platíqueme, en la área que usted estuvo trabajando en fundidora, le voy a hacer la pregunta que todos nos hacen, ¿les tocó algo sobrenatural? ¿Una experiencia? No, la verdad no. ¿No? No, y luego, pues como
no creía uno en eso, así. Pero se veían muchas cosas, ¿verdad que sí? Se oían. Que una niña y que un trabajador, que un barrendero. No, fíjate que Y todo eso. que eso yo lo conozco últimamente. Que te cuento ahorita. Ahora que está el parque. En aquel tiempo no se veía nada de eso, porque incluso andábamos por toda la planta a medianoche y nunca nos imaginábamos No, que de repente alguien decía, no, fíjate que ahí se murió X. O por ejemplo, como el accidente del 20 de noviembre sí. de 1971. Entonces, ahí murieron 17 compañeros, pero no, nosotros seguimos. Cuando pasó ese accidente, nosotros todavía éramos eventuales y nos tocaba ir a trabajar esas áreas y nunca nos acordábamos de eso. Y ni alguien que dijera, bueno, aparte siempre había personal ahí y estaba muy alumbrado. ¿Cómo se dio cuenta usted del accidente? Andábamos en la 67 de un tiempo que escaseó el trabajo en fundidora, empezamos a reclamar nuestros derechos. Sí. Y entonces, pues tuvimos contradicciones con la gente los dirigentes del sindicato, con la empresa, y protestábamos. Y decíamos porque estaba en reparación el horno alto número 2, y cuando había reparaciones de ese tipo, entraban trabajadores por obra terminada, Sí. albañiles, carpinteros, electricistas, así, ¿no? Entonces, decíamos, pues, y traían sus ayudantes. Y decían, bueno, pues están trabajando y nosotros no. Entonces, lo que queríamos era que nos mandaran como ayudantes con esta gente, con los oficiales que venían de fuera, ¿no? Sí. De hora determinada. Y esa vez nos tocó ir a protestar al desfile deportivo del 20 de noviembre. Acá que hacía la macro. Sí, bueno, que antes de que estuviera la macro, Ah, por Zaragoza. por Zaragoza. Y estábamos en frente del palacio. Recuerdo que estaba el gobernador sustituto, Luis M. Farías. Okay. Y y entonces ahí estamos, pues ahí protestando y apoyados con sector estudiantil, algunas gentes, hay otros sectores obreros como los ferrocarrileros y así. Y y llega un compañero que tampoco nunca supe el nombre y entramos igual. Le decíamos el Cachas. Okay. Entonces O sea, nunca ahí eran supe, puros apodos. puse apodos, nunca supe el Así nombre. se identificaban. Entonces llega y me dice, Évaro, ven. Digo, ¿qué pasó, Cachas? Dijo, acaba de haber un accidente muy grande, fundidora, güey. Le dije, no empieces. Dijo, ¿en serio? Dijo, hay mucha gente ahí afuera. Dijo, y están entrando un montón de ambulancias. Y yo no le creía. Le dije, no manches, güey. Le dije, ¿cómo va? ¿En serio? Y luego de repente llegó otra gente y le dijo a otro compañero, acá pasó eso. Sí. Pues se paró La protesta la protesta, y de ahí nos fuimos corriendo hasta hasta la puerta fundidora. fundidora. Y no, pues no dejaron entrar. Pero ahí estuvimos todo el día y nos dimos cuenta de lo del accidente. ¿Murieron compañeros suyos o no? Sí, conocidos. ¿Conocidos? Sí, ¿De ahí del área del trabajo o no, vecinos? conocidos porque eh, entre ellos estaba un electricista y su ayudante. Y el electricista se llamaba, perdón, ahorita no recuerdo el nombre. Yo había trabajado con él una buena temporada en el departamento de fuerza motriz. Yo anduve de ayudante con él, pegado con él como 2 meses. Y era muy buen señor. Y aparte, era el papá de un amigo mío del mismo escalafón. Siempre trabajamos juntos. Él sí vive todavía, se llama José Ángel Espinosa. Entonces, el papá de él también era muy buena gente y sí, era muy buena gente, señor. No recuerdo ahorita el nombre. Y los demás que murieron, casi todos eran conocidos, porque trabajamos ahí en el departamento, en uno, en otro. Y entonces, ¿Se acuerda qué hora fue el accidente? Más o menos. según lo que nos comentaban nosotros, fue un poco antes de las 7. De la mañana. Sí, 7 de la mañana. Porque dicen que, bueno, hay una versión. Mi hermano el mayor trabajaba ahí de planta. Sí. Él era mecánico. Entonces, cuando vio la vaciada de la olla, del acero a las coquilas, se ocupaba electricista con ayudante, mecánico con ayudante, el mayordomo general
y como 15 poseros. Los poseros eran los que hacíamos el trabajo primero de arreglar las coquilas, echarles abajo lodo, o sea, para que no o sea, sellar las coquilas. Sí. Y después cuando ya estaba vaciada, echarle aluminio, carbón, según lo que dijeron ahí los ingenieros. Y luego poner una lámina y luego ponerle una manguera de agua para que se pueda enfriar. Entonces, mi hermano ese día llegó al área de trabajo de la grúa, ahí donde se vació, como mecánico. Entonces, pero porque había faltado ¿Una persona? el original. Ah, O ok. sea, el original llegó tarde. Haz de cuenta que era la entrada a las 6, llegó con las 6:15, 6:20. Pero como el horno ya iba a picar, o sea, ya lo iban a vaciar. Entonces se va la gente, no le vas tú la vaciada y vas tú. Entonces, según la plática, es ahí de que el que llegó tarde dijo, oye, ¿qué onda? Dijo, no, pues anda aquel allá. Dame chance. Dijo, pues es que es triple el Sí. salario. Día festivo. El día festivo. No, pues dile que él, si aquel acepta. Y no, pues quédate, pues a mí como quiera. Pues ese cuate nomás llegó a morir. Sí. Afortunadamente, malo para el que llegó tarde y mi hermano se salió de ahí. Pero sí quedó muy asustado. ¿Le tocó ver? ¿O Sí, no? porque cuando se retiró, haz de cuenta que los hornos eran 4 hornos así al lado norte y al lado sur estaban los espacios los niveles donde se trabajaba. Trabajábamos en el primer nivel, pero a veces se usaba uno o dos más. Y luego entre los hornos y el espacio, las plataformas, había un puente para cruzar de un lado a otro. Y mucha gente se quedaba viendo ahí la vaciada, o sea, Sí. por curioso, ¿no? Así, mira, y pasó el accidente, y por ahí iba mi hermano cuando pasaron. Por el puente. Entonces quedó bien así, pues, le afectó mucho, ¿no? Y hay otra versión de un compañero que dicen que también llegó tarde, pero dicen que ese era el electricista. Ese no supe quién fue. Me imagino quién es, pero no, o sea, según se llama Lalo Argüelles, y no sé si todavía vivirá. No le tocó. No lo tocaba. Fíjate. No, pues qué lamentable el accidente, porque pues murieron, como usted dice, compañeros conocidos. 17. 17 17 y compañeros casi la más pronto que conocidos. ya no llegaron a la casa El ese día. mayordomo se llamaba Vicente Torres, también un señor muy buena gente. Yo me tocó trabajar con él, así muy. O sea, dice uno buena gente porque te orientaban para que no te accidentaras, te decían Lo cómo hacer aconsejaba. el trabajo, o sea, cómo facilitar, hacer el trabajo más fácil. Sí. Porque los poseros teníamos, aparte de estar allá cuando la vaciada, cuando estaba saliendo el acero del horno a la olla, tenemos que estar ahí cerquitas para echar bultos de 20, 30 kilos de carbón, de aluminio, de cierto material. Sí. Entonces, tenías que estar ahí cerquitas y a veces, no sé, por el calor, no las llegabas a echar a la olla. Y ellos te Sí. decían, es que eso no se hace así, eso se hace acá. Entonces, yo digo, pues, buenos compañeros, ¿no? Sí. Sí, pues lamentable. La versión que se manejó fue que se meneó la olla, ¿no? Que hubo una falla en la grúa, La grúa. que fue la que se hizo que se meneara la olla y derramara. Hubo hu- hubo un compañero que también le tocó trabajar ahí. Falleció el año pasado. Era también un electricista, ayudante electricista. Dice que esas grúas estaban muy defectuosas. Entonces, a veces los controles no funcionaban como debía ser. Y ahí por eso siempre tenía que estar el electricista y el ayudante. Con unas maderas le movían algunas palancas ahí Sí. para que volviera a entrar para que volviera a funcionar el control. Entonces, oye, que no frenó, o que pasó esto, que pasó aquello. Con unas maderas ahí le movían para que funcionara bien las palancas de la grúa. Y esa vez yo creo que no, porque fueron los primeros que se quemaron ellos. O sea, el, el, El operador. el operador, el oficial electricista y el ayudante.
Y yo creo que cayó el trancazo fuerte que bañó a todos, todos estaban ahí. No pudieron correr. A mí me tocó ir a hacer limpieza a esa área, a levantar lo que quedó ahí de acero, ¿no? Hombre, olía, pero feo, a Pues se carne, calcinaron, ¿verdad? O sea, se a quedaron carne nada. quemada. Y nos tocó ver las marcas en una escalera, como que algún compañero quiso bajar por la escalera, pero le alcanzó el fierro. Y ahí quedó. Y se que... Y que quedaron las marcas del pie ahí en los escalones. Y mira, le decían los brazos, le decían, mira, güey, aquí quedó uno. Y después decían, no, pues fue fulano tal. O sea, quiso huir, ponerse a salvo más que nada. ¿Verdad? quiso bajar corriendo por la escalera y lo alcanzó el fierro y ahí se quedó. Oye, noticia internacional, me acuerdo de ese Sí, día del sí, accidente, todos sí. los periódicos, noticias, televisoras, Sí, en todos lados. reporteros sobre el tema Es de que nunca, que yo sepa, no sé, aquí en México nunca había sucedido un accidente así. un accidente de esa magnitud tan grande, ¿verdad? Y sobre todo que cobraba tantas vidas de trabajadores. Después de ese día siguió operando igual. No, de inmediato siguió operando. Ah, no perdieron el tiempo. No, pues es que eran cuatro hornos, y producían 150 toneladas, cada 8 horas, cada 12 horas. Entonces, tenía que seguir produciendo lo demás. O sea, nomás paraban para limpiar y síguele. Dale. Eso estuvo parado un buen rato, porque era mucho. Tiene que la investigación, que hubo falla, le echan la culpa al operador, un compañero que se llamó Moisés Reina. Entonces, decía, no, que la falta experiencia. No, no. Entonces, Porque se llegó a decir que hasta llegaba, que andaba borracho el operador o no, algo no, así, todo no, eso. no tomaba. Sí, por eso le digo, se llegó a decir muchas cosas Sí, porque ya ve que ahorita Google todo le chismea sí, y sí. pone y pues mucha gente sube Sí, reseñas no, 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 yo lo conocí. de De cosas. hecho, de hecho, dos compañeros, hermanos de Moisés Reina, todavía nos reunimos. Y yo conocí a toda la familia, conocí al papá, a los hermanos. Un hermano de ellos que ya no vive, nos juntábamos muchos, éramos del mismo escalafón. Entonces, este muchacho no, yo lo que sabía que no lo andaba así. Tomado, sí. Gente muy responsable. El papá les dio una educación así. Me acuerdo que le decíamos don Lolo, el señor. Y el otro, Moisés, el que falleció. Hay otro que es ya muy adulto que se llama Ángel. El otro Ramiro. Y otro que falleció, que éramos del mismo escalafón, él y yo. Mucho tiempo trabajamos juntos. Se llamaba Francisco. Le decíamos Kiko. Entonces, pero pues siempre le que querían echar la culpa a la raza, a los trabajadores. Sí, Y estuvo comprobado porque otro operador, eh, él dijo que él ya había reportado la máquina, la grúa, que fallaba. que estaba fallando. Y eso fue público. No la corrigieron, entonces. Pues no, pues ahí les interesaba la producción, Y como dale muchas hasta que se cosas. acabe, Sí, ¿verdad? Como dicen. y pues todo ese tiempo estuvo parado esa área, pero los hornos seguían funcionando y eran dos grúas. Entonces con otra grúa salía el trabajo. Sí. Oiga, en Y esa época, ¿qué gobernador? ¿Usted recuerda quién estaba gobernando en esa época? Luis M. Farías, De gobernador interino. interino, sí, creo que tumbaron a Eduardo Elizondo o algo así y metieron a Luis M. Farías. El broncón para el gobierno. Pues es que Del, no me creo, da porque cuenta que los exhibieron porque pues la medida de seguridad, sí, el pero control que había, no había control. desgraciadamente, ustedes saben cómo es aquí los diarios Sí. o por ejemplo, pues hay muchas cosas, sí. Lo que dijeron cuando el cierre fundidora. O sea, por eso, pues para ellos no se preocupan, ellos lo que quieren tratar es de aplacar el Sí, problema. taparle ahí un poquito al problema. Sí. ¿A usted le tocó el cierre fundidora? No, ¿No? yo cuando el cierre fundidora ya no estaba. No estaba ahí. Este, a nosotros nos sancionó, bueno, fuimos como unos 6 o 7, que nos sancionó el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, con 5 años fuera del trabajo y claro, sin derechos sindicales, sin nada. Entonces, nosotros ya no estábamos ahí, este, pero sí teníamos la relación con toda la gente, o sea, Sí. porque como nosotros, cuando destituimos a un grupo de dirigentes que ya tenían ahí como 30 años o más, eh,
Sí, ahí en la sección 67, en el nivel sindical, siempre hubo grupos. En aquel tiempo, cuando nosotros entramos, ya existían el grupo Alianza Modelo, y el otro grupo creo que se llamaba 2020, algo así. Esos son los que recuerdo. Y había otro grupo que se llamaba Centro de Orientación Sindical 5 de Febrero. Okay. Entonces, pero eran de gente ya muy antigua, ¿no? Que tenía muchos años ahí. Pero después de que nosotros cambiamos ese comité ejecutivo y se nombró uno nuevo, también formamos un grupo que se llamó Regeneración. Y pues eran pura gente joven, pues se puede decir. Y entonces, incluso después de que nos expulsaron a nosotros de la empresa, este, nos seguimos reuniendo y teníamos toda la información de lo que estaba pasando. Y dije, oye, pues el horno alto, en ese tiempo, antes del cierre, empezaron más bien, iban a parar el horno alto número 2 para reparación. Incluso entraban camiones de material de ladrillo, de piezas del horno, todo eso se quedó ahí. Bueno, no se quedó ahí, no sé para dónde iba, no sé a dónde fue a dar. Entonces, oye, pues no pueden cerrar la fundidora, dijo, pues, si van a reparar el horno alto, y que no pueden hacer esto porque está pasando esto acá. Pero nosotros veíamos que sí había algunas cosas así. Turbias. Oiga, compañero, ¿es verdad que a por ejemplo, los que fundador despedía, los quemaban, por decirlo así, o no les daban chamba en otro lado? Sí, bastante. ¿Pero se debió a que hablaban mal de ustedes o no los recomendaban como tal? Lo que yo sé, por mi padre y otros señores ya de edad que me platicaban, es que las empresas no querían gente, no nomás de fundidora, sino de otros sindicatos. Decían, la gente de sindicato rojo, Nada. nadie. Fue una época donde así fue Los siempre. veían como problema. Sí, No. y por ejemplo, y menos de fundidora o de ferrocarriles o de otras empresas grandes. Y cuando cerraron fundidora, no, pues eso fue, pero inmenso, General. inmenso. O sea, no te pueden ni paralizar las solicitudes. ¿Batalló usted para conseguir trabajo después No, de? y yo vi cuando me corrieron de fundidora, yo me tuve que ir de aquí, del estado. Ah, sí. Sí, porque como anduve un poco metido en el sindicato, en la sección, hicimos relaciones con mucha gente de diferentes partes. Entonces, primero yo fui a Durango, a los transportes del norte. Ahí anduve ahí en equipaje y todo eso. Estuve un tiempo ahí, pero pues el salario, yo tenía mucha familia, tengo mucha familia, y no, pues No costeaba. no podía solventar los gastos ni de mi familia ni. Y yo tenía gente conocida en la Universidad de Guerrero, gente de aquí. En ese tiempo de rector estaba un compañero que se llama Enrique González Ruiz, José Enrique González Ruiz, y los asesores jurídicos eran dos compañeros, bueno, la compañera ya murió. El compañero es Héctor Escamilla Lira e Isidora López Correa. Isidora ya murió. Sí. Entonces eran los asesores. Y como parte de cuando nos corrieron de fundidora, nos mandaron allá, como yo le digo a la raza, nos mandaron al seminario, nos mandaron al seminario de Topo Chico. Se nos mandaron, yo duré 3 meses en el penal de Topo La Chico, escuela. en la La escuela, escuela en la grande. prepa, como decía la Rosa. Sí. Entonces, y esa vez Héctor andaba aquí y el compañero ¿De qué lo acusaron sin esa inscripción? no, pues de De todo, todo. de todo, Era como el Chapo de, Guzmán en esa de, época. de, de, de haber tirado balazos, ¿cómo se llama? Pandillerismo, Delincuencia organizada. un montón de cosas. Fuimos 7, entre ellos, a lo mejor ustedes conocen a uno de ellos que ahorita está en El Salvador, a Ricardo Cantú. Ah, sí. Allá estuvimos también, él también trabajó un año, y también se llevaron, allá estuvimos también, Ricardo Cantú y otras 5 gentes y yo. Usted esa época lo vio más como algo politizado. Pues es que era política más que nada. Como manera de contención, de O sea, contenderlos. nosotros pensamos que el cierre fundidora ya lo tenían programado. Y incluso con el tiempo nos dimos cuenta que
en la revista Proceso, salió un artículo donde creo que López Portillo mandó a hacer un estudio a una persona, a un grupo uno se llamaba Fernando Iriart o algo así, y a ver qué podían hacer con las siderúrgicas, fundidora, altos hornos, las truchas y esas cosas, ¿no? Entonces, yo ese lo conocí mucho después. Alguien por allá en México me dijo, mira, Sí. pero ahí la recomendación que se daba era no cerrar fundidora, sino simplemente modernizarla y cerrar departamentos hasta cierto punto obsoletos. Entonces, pero más que nada dijeron, se cierra y se cierra. O sea, yo digo que fue política de la gente del gobierno que estaba en ese momento, ¿no? Sí. Mal intencionados. O sea, hay un compañero que dice, fuimos los primeros que recibimos las enseñanzas de la política neoliberal. Sí. Porque después de Fundidora, todas las industrias que estaban supuestamente eran de la nación, de todo tipo, las cerraron. Eran como 200 y cuántas, 230, no sé qué tantas empresas, y las cerraron también. Yo digo, ahí fue el inicio para privatizar todo lo que O para que privatizaron. la compraran los magnates o Sí, acuerdos que tenía el gobierno. sí, o las amistades de los, Sí, como, sin acuerdos como privados. últimamente ha salido en todo eso, pues en tal tiempo recibió este beneficio y Sí. así. Entonces, fue más que falta de producción, fue política gubernamental del gobierno federal para terminar con un sector donde les estorbaba. Sí, porque fíjese cuánta gente no trabajó en fundidora, cuántas familias no dependían de Casi en fundidora, esa. cuando yo entré, éramos como 6,000 trabajadores, más o menos 6,000. cálculo, 6,000. Y nunca disminuyó. A pesar de la modernización, siempre había, yo creo que cuando cerraron serían algunos 5,000 trabajadores. Eso directamente ahí, sindicalizados, más los empleados de confianza, más la gente que trabaja, los proveedores, ¿ya? Ese golpe fue muy fuerte para muchos negocios pequeños y grandes. Entonces, pues sí, fue un acabose para el pueblo, para la gente. Y no me quiero imaginar cuando podía usted y dice, oye, pues dicen que ya nos dejaron ingresar a trabajar, ¿verdad? Se Sí, cerraron las puertas. mira, como te comentaba, que nosotros siempre estamos al pendiente de lo que sucedía en el fundidor en otras partes de sindicatos, empresas. Empezamos a darnos cuenta de que en un apartado del norte, todos los días empezamos a sacar ciertas notas sobre fundidora, pequeños párrafos sobre fundidora. Y entonces otro cuate me dice, oye, ¿ya viste lo que viene en el norte? Sí, ya lo vi. Dijo, ya tienen unas 2 semanas así. Le digo, algo va a haber, le digo, algo va a haber. Como que está Sí. anunciando. Y empezamos a ver eso. Y teníamos así como había gente, empleada de confianza que eran así muy estrictos o muy látigos, como decíamos. Había gente empleada de confianza que hacían por el trabajador. Y alguna gente de cierto nivel nos invitó a platicar y nos dijo, y yo, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Qué se ofrece o qué? Dijo, ¿ya se dieron cuenta de lo que va a pasar? Sí, ya nos dimos cuenta. Antes del cierre. Y dice, ¿cómo ven ustedes? No, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? Exactamente. Entonces dice, junten a la raza, díganle. Dijo, yo puedo conseguirle toda la información de la producción de fundidora. Dijo, por falta de producción no pueden cerrar fundidora, dice. O sea, yo se los consigo. Si pero ven con la raza, pero no estamos afuera. Por tal, llegamos, dije, bueno, vamos a hablar con la raza. Hablamos con compañeros así, ¿sabes qué pasa esto? No, hombre, no es cierto, ¿cómo van a cerrar fundidora? Dos de mis hermanos, le dije, al tiro porque van a cerrar fundidora. No le creyeron. No me creyeron, no me creyeron. No, hombre, ¿tú cómo sabes? Yo lo sé, le digo, van a cerrar fundidora. Y les van a decir que es por culpa de ustedes y esto, otro. No me creyeron.
El día 10 de mayo, el cierre fue el 9. ¿Qué fecha fue? El 9 de mayo. ¿Pero qué año? Del 86. 86. No me acuerdo si ese mismo día, sí que fue ese mismo día. Me vine yo donde vivo, ya, ahorita ya en San Nicolás, a la casa de mi madre en la colonia Martínez, y ahí estaban mis hermanos asustados. Oye, le dije que iban a cerrar, pero ¿cómo sabías? No te puedo decir de dónde, le dije, pero nos dijeron que iban a cerrar y que ya venía derecho a la flecha. Sí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues hay que defenderla, le dije. No sé, a ver qué se puede hacer porque les van a pagar de acuerdo a la quiebra. Y cuando mucha gente desconocía eso, yo mismo desconocía eso bien. O sea, una empresa se declara en quiebra y te pagan no lo que es tu derecho, sino, y menos, no les pagaron ni de acuerdo a la ley federal de trabajo, mucho menos a lo que ¿Y estamos. si lo liquidaron los hermanos? Sí, sí, lo liquidaron. Nomás que en ese tiempo mucha gente se quedó muy contenta porque eran millones de pesos. Pero a la vuelta del año que se devaluó el peso. Sí, que fue lo de Salinas de Gortari, ¿verdad? Exactamente. La devaluación. Entonces, no, hombre, ¿yo para qué trabajo? Si aquí con los intereses del banco. No, está bien, güey. Pero a la vuelta del año que hay la devaluación del peso, que quedan en cientos. Sí. No, hombre, ya no mando. ¿Y ahora qué? Pues hay que jalar. O sea, hubo, ¿cómo te diré? Ciertas coincidencias o eventos económicos y políticos que dejaron la raza en la calle. Sí, pues imagínate gente que debía ya dinero porque estaba confiado que iba a seguir trabajando. No, pero aparte después del pago, como digo, la raza recibió millones, no eran miles. A mí cuando me pagaron en fundidora por 15 años, me dieron 538,000 pesos en 1982. Y 4 años después, a compañeros que trabajaban más o menos, bueno, ellos trabajaban como 3, 4 años más, les dieron 2,5 millones. Entonces era mucho dinero, digo, según ahí. Sí. Pero a la hora de evaluación, pues quedó nada. Sí, restó, Sí, en lugar de sumar. por eso les digo que por todos lados le pegaron a los trabajadores. Oiga, para usted, en esa época, ¿el sindicato sí los apoyaba? ¿O se hacía también vista de gordo? Las condiciones políticas en el Sindicato Nacional Minero, cuando estaba Napoleón Gómez Sada, Que el papá de Gómez Urrutia, de ¿va? Gómez Urrutia, eran diferentes. O sea, ahorita yo no sé muy bien cómo estaba la situación en el Sindicato Nacional Minero, pero yo he sabido que, por ejemplo, hay ciertos cambios en el sentido de que están en las revisiones de contrato, en la constitución de nuevos sindicatos o sindicatos que se adhieren al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico. Las condiciones yo no las conozco muy bien, pero en aquel tiempo eran cuando Napoleón Gómez Sada era, haz de cuenta, como los ETM y toda esa gente que apoyaban a ciertos sectores, pero no a todos. No a Ok. todos. Entonces, ¿cree usted que hubo arreglo con ellos para que contuvieran un poquito la molestia del cierre fundidora? Sindicalmente hablando. ¿Arreglo de parte de quién? De gobierno con el sindicato que diga, oye, no muevas, cálmate, Yo me mira, vamos a imagino hacer que sí, esto. porque aparte, sí, de palabras sí dijeron apoyamos y apoyamos esto, pero nunca se hizo Porque nada. políticamente, imagino que en esa época el Sindicato Nacional políticamente ya pintaba, ¿no? Tenían diputaciones, No, regidurías, el Sindicato Nacional Minero siempre ha pesado aquí en Nuevo León, en Nuevo en León, todo porque México. incluso aquí estuvo la sección 64, que fue la de Peñoles, que está donde está ahorita la CROC, Sí, atrás, en esa área estaba Peñoles, que era la sección 64. La sección 66, que estaba aquí donde es ahorita Céntrica, ok. que era Azarco, que se La llamaba la Zarco, empresa. La 67, que éramos nosotros de fundidora, y la 68 de Aceros Planos. Pero aparte, pintaba mucho porque fue una escuela. Ahí fue una escuela para muchos de nosotros. sí, O sea, porque desde siempre los trabajadores estaban organizados y defendiendo sus derechos. sí. Inicialmente, yo digo por algo que he leído y por pláticas de otras gentes, que en aquellos años que andaba de antes con ellos, se formaron los sindicatos del acero.
que eran sindicatos por departamento. Entonces ahí cada quien luchaba por sus ideales y por sus por sus conveniencias. necesidades ahí de trabajo, o sea, más dinero o mayor seguridad, algo así. Y así fue constituyendo la sección 67. Pero cuando nosotros estuvimos, que te digo, que te comento que pues empezamos a meternos, estábamos jóvenes, empezamos a meternos, empezamos a conocer algunas cosas sobre nuestros derechos. Entonces, ya no nos dejábamos. Estábamos jóvenes, pero decían, no, ni más, Sí. aquí en la ley federal de trabajo dice esto, y en el contrato colectivo dice esto otro, así que sobre eso nos vamos. Y se desarrolló una solidaridad hacia otros sectores obreros. Por ejemplo, con los ferrocarrileros, sección 19, los apoyamos a la gente de algunas maquiladoras, de algunas constructoras. Ahí en la sección 67 había un apoyo semanal siempre cuando moría algún compañero, aparte de la indemnización de la empresa y todo ese tipo de cosas, el seguro de vida o X, había un apoyo por trabajador, que en aquel tiempo era de $1. Entonces, y en ese mismo rubro, entraban las ayudas hacia otras partes, hacia otros sectores. Y ahí, por ejemplo, bueno, pues 50 centavos para este movimiento de huelga, 20 centavos para esto. Apoyamos O sea, incluso para ir financiando el movimiento, me imagino. para el movimiento de huelga. Sí. Que, por ejemplo, iba la gente, pues es que estamos en huelga y esto necesitamos su apoyo económico. Pues ya se discutió el problema y decíamos, por 50 centavos, por decirlo, por obrero. Pone que éramos 5,000, 6,000, pues ahí se hacían las cuentas, se le entrega por semana a las personas ahí, a la que fuera ahí a recoger el dinero, que tuviera autorización. Y eso pienso que fue mucho, influyó mucho por el cierre de la empresa. Porque, por ejemplo, una vez hubo una matanza en Doctor Arroyo, creo, de campesinos, Pablí, San Pablo, San Ponce, y también, y los apoyamos con una cuestión económica, y con maíz, ese tipo de cosas. Para que se sostuvieran, ¿verdad? Sí, sí. Y para sostener el movimiento. Porque creo que hicieron, si no me equivoco, hicieron un plantón aquí en Colegio Civil, ¿sabes? Apoyamos a los grupos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador. Okay. Había un apoyo semanal para esos. Venían los representantes, iban a la sección. Casi siempre llegaban primero con nosotros al grupo, que nos reuníamos los martes. Ahí veíamos ese tipo de problemas, lo llevábamos a asamblea y lo proponíamos y sacamos el acuerdo del apoyo económico. Usted, O a veces salir en marcha sí. hacia un sector. ¿Usted llegó a conocer personajes de ese tipo de movimientos aquí en Nuevo León, Monterrey, que anduvieran con ustedes promoviendo la justicia laboral, social y todo eso? De grupos de aquí de Sí. la localidad, De los extranjeros, como dice usted, de los extranjeros. El Salvador. No, no, eso era un apoyo para el movimiento armado. Ok. O sea, por eso yo digo que mucha gente pues no le gustaba, digo al gobierno principalmente. Y nosotros no conocimos gente de En ese esa tipo. época, ¿quién se movía más del movimiento? ¿Qué tipo de grupos destacaban más aquí en Monterrey? Pues mira, aquí siempre se ha movilizado mucho la gente de Tierra y Libertad, o sea, lo que soy el PT, Partido del Trabajo. el Partido del Trabajo. O sea, nosotros convivimos mucho, todavía, bueno, ya es poco, pero sí conocemos a toda la gente. Conocemos al maestro Beto Anaya, Lupita Rodríguez, a Lupita la Rodríguez, diputada. bueno, a Pedro Vázquez, a alguna gente de los más antiguos, ¿no? Sí, que anduvieron en Sí, movimientos. porque nosotros, como éramos eventuales, siempre nos invitaban, o sea, en ese tiempo estaban los estudiantes, los del magisterio, de la sección 50, estaban los ferrocarrileros, estaban algunos sectores del El, ramo popular, la 10 de marzo y así. Laura Mendiola, todo Eh, ese rollo.
Es fíjate que Gloria Mendoza en ese tiempo no participaba. Era pura gente más o menos que coincidíamos en la forma de pensar. Y se formaron varios frentes. Bueno, se organizó un Frente Obrero Popular Estudiantil, FOPE se decía. Y ahí coincidíamos todos. Hacíamos las reuniones en el Aula Magna los domingos. Ahí se programaban más o menos la actividad hacia diferentes sectores donde estuvieran en huelga, donde se necesitaron un apoyo. Hubo también otro frente que se llamó Frente Obrero, pero ese Frente Obrero era más de activistas, de 5 de aquí, 5 de allá, y así. Éramos como que era un bunch, y también hacíamos cierto trabajo. Y con la gente de Tierra y Libertad, íbamos a la granja sanitaria. Cuando ahí también hubo movimientos con los colonos. Y bueno, oye, fíjate que no, pues ahí estamos a la hora, pues, que los querían sacar o X. Y a Tierra y Libertad íbamos, por ejemplo, va a haber un domingo rojo, pues ¿eso qué es? Pues vamos, pues ahora se peleaban entonces. No, a ir a ayudar a construir. Por ejemplo, ok. que iban a echar una maqueta o una vaciada en una placa, en la escuela X. Órale, y íbamos y entrábamos a la friega. Se ayudaban entre todos, se ayudaban como una comunidad. Porque ya nos conocíamos varias gente entre nosotros y pues vacilando y decía, órale, pues no que eres muy bueno para la pala, vamos allá. Y no, sí, íbamos. Por eso nosotros conocimos Tierra y Libertad desde el principio. Aparte, cuando en la toma, pues ahí anduvo varias gente que conocíamos, ¿ya? O sea, como el doctor Juan de Dios Sánchez, Agustín Acosta, Noyola, que creo que ahorita está enfermo, no sé, Juan Antonio Noyola se llama, el profe. Entonces, ya los conocíamos y como siempre andamos en una actividad y en otra, decíamos, pues órale, ya nos vemos el domingo. Y sí, íbamos. Entonces, por eso conocimos mucha gente. Tanto en el sector popular, estudiantil y en la cuestión sindical. Pues tiene muchas vivencias, compañero, o sea, mucha historia. Fíjate que yo era un joven normal, se puede decir, entre comillas, de toda la vida, pero cuando empecé a ver esas cosas en fundidora, y mi padre no era como te diré, mi padre no era dejado, o sea, siempre Justo. Sí decía, no, hay que luchar por esto. Cuando yo entré a fundidora, papá, ya pasé el examen, ya voy a ir a fundidora tal día, es así. Me dio un contrato colectivo y unos estatutos. Le digo, ¿esto para qué? Léelos. Digo, ¿pero para qué? ¿Qué es esto? Yo no los conocía. La regla del juego. Sí, yo no los conocía. Y dice, para que sepas defenderte y no te dejes de ningún... no. Sí. No, cuando lo leí, nunca. Pero a la vuelta de 3, 4 años que se ocupó eso, aquí tengo esto. Y empezamos a leer el contrato colectivo, los estatutos, la ley federal del trabajo. Oye, pues nosotros tenemos derecho a esto. Y pues sí, como te digo, mi padre era muy derecho, no dejado, también se sabía defender. Y pues heredé eso. Y me metí. Y pues hasta ahorita todavía tratamos de hacer algo. Cuando vemos que podemos echar la mano, lo hacemos. Apoyar. Sí. Apoyar ¿cómo se puede? Una labor social. Sí, que sea buena, pues obviamente para... De hecho, nosotros con la gente que nos reunimos de fundidora, cualquier cosa que se ofrece, afortunadamente, a mí me han indicado para coordinar ciertas cosas. Entonces yo tengo los teléfonos de WhatsApp y particulares de mucha gente. Se enferma alguien y, oye, fíjate que se enfermó fue tal. Y por medio del compañero Alberto Martínez, que es el representante del Nacional ante el IMSS, ante la delegación, te digo, y como he mucha confianza, le digo, oye, Beto, ¿sabes qué pasa esto? Y no los atienden. Y ahí van saliendo las cosas. Y también cuando fallece alguien, luego me avisan, oye, murió fulano de tal. Y ya lo paso yo en el grupo de toda la gente, como son 30, 40 gentes. Y ahí lo pasan ellos más adelante, y así. Sí. Entonces, siempre estamos en comunicación. Pues a ver si un día nos invita a una reunión de los que tengan sus compañeros para hacer después una mesa redonda, cuadrada, como quiera, para estar platicando con todas las experiencias de fundidora, porque es muy importante. Yo siempre he dicho que el recordar volver a vivir, ¿verdad? Y obviamente muchas veces
compartir esas experiencias con las nuevas generaciones que hay ahorita en Monterrey. Pues después de mi generación, pues yo estaba muy pequeño cuando Fundidora cerró. Entonces, pues mucha gente se queda pensando, oye, ¿qué pasó con Fundidora? ¿Cuál fue la verdad? ¿Cuál no fue la verdad? Como le digo, hay muchas historias mal contadas que uno se va con la primera y pues, como dice usted, le echa la culpa a los trabajadores. Sí. No, es que la quebraron porque checaban y no iban a trabajar. Que lo común, que iba a checar la tarjeta y se iba a su casa. Otra que no hacía nada. Otra que Mira, se robaban esto. Otra te, que qui- vendían lo otro. te quiero aclarar eso, porque muchas veces me lo han dicho, Sí, no, que esto, le dije, dice, no, es que chequeaban y se y iban a su se casa. salían. Y yo le pregunto a esa gente, le dije, ¿cuántos años trabajas en fundidor o qué? No, no, es que a mí me platicaron. Entonces no sabe lo Exactamente. que... Y les he dicho, te voy a explicar por qué en cierto tiempo había eso. Por ejemplo, como en el año 70 y no recuerdo el año 73, 74, cerraron el Molino 3228. El Molino 3228 era donde pasaban las vigas de acero y ahí se perfilaba la viga, el riel, este, planchones, principalmente eso. Entonces, del 3228 pasaba al departamento de acabado, ya el producto terminado, caliente pero terminado, Sí. y de ahí pasaba al departamento de embarque estructural, donde se embarcaba a las cargas de ferrocarril. Cierran el departamento 3228 y trae sus consecuencias. Cierra todo lo demás. Entonces, cuando la empresa le dice al sindicato, voy a reajustar esos departamentos, este personal sale fuera, perdón, dice, bueno, está bien, pero ¿a cambio de qué? Porque esos puestos le pertenecen al sindicato. Esos puestos son de nosotros. Así que, ¿qué es lo que vas a dar? Dice, bueno, la gente joven se recomoda en otro departamento, pero se le da una cierta cantidad Sí. por la pérdida de la diferencia de salario. Y la gente adulta que ya tiene derecho a la pensión, o si no tiene derecho a la pensión, si le falta un año, la empresa le paga el año del IMSS para que después Cotice. para que siga cotizando y saque su pensión y aparte también un dinero aparte. Era la negociación. Se nombraban comisiones tanto de la empresa como del sindicato, de la sección, pero nunca uno esta no era de un día para otro, duraban meses. Entonces, mientras que se resolvía eso, no, la gente ¿qué hacía? La gente lo que hacía, limpiar la maquinaria. Mantenimiento, Todo, limpieza. es que era un lodazal, pero de aceite por todos lados. Entonces, a limpiar todas las máquinas, el motor, los cilindros, todo eso. Llegaba un momento que ya no había que hacer nada. La misma gente en la empresa le decía a los compañeros, ingeniero, pues ya no hay nada que hacer, ¿qué hacemos aquí? Con la autorización de la dirección, dice, que se quede uno, Y lo demás para que, váyanse. sí, para que cheque las tarjetas. Váyanse, pues no hay nada. O sea, así, Y de ahí nació eso. sí. Esos eran los acuerdos que había ahí, porque dicen, no, que llegaban, checaban y se salían. No, Oiga, que no, se iban a no. las cantinas ahí cerquitas del Bueno, Rubio, pues que se iban a otro lado. esa era otra cosa, pero, Y luego pero, que pero, regresaban bien borrachos y no, carajo, pues no, 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 no. decían, ¿verdad? Eso, Decían. eso hasta cierto punto es cierto, porque, por ejemplo, un día un compa me dice, oye, fíjate, sí, le dije, pero yo después de fundidora le dije, trabajé con las constructoras en un carbide, en la termoeléctrica, en pigmento y óxidos, con contratistas en pintando chimeneas, en la pintura industrial. Y luego yo ahí me veía, andaba haciendo cierta altura y veía a la raza ahí, que estaban pues, dormidos o echándose algo ahí en la sorta, ¿no? Y el compañero que te digo que es el hijo del electricista que falleció en el accidente, andábamos ahí trabajando juntos y le ponemos el Popeye. Mira, Popeye, pues no dicen que no vamos a fundidora. Si eso está en todos lados, le dije, pues la raza tiene que descansar. Y hay que está chupando es otro cuento, le dije, pero la raza si no tiene nada que hacer,
¿Qué va a estar ahí parado a un lado del horno? Por ejemplo, en Pimiento Sósido, Luego, aparte, hacía mucho calor. ¿Cómo se no, hidrataban? no, adentro casi era, sí, a veces había un compañero que falleció en un accidente, La Pasita, Manuel Hernández se llamaba. En los días 24 y el día último, a mediodía, con autorización del ingeniero de jefe de turno, un tecate cada uno, Sí. para la comida. Cuando eran de los tecates de qué, Era como de te diré, lata, de aluminio, ¿no? Eran de lata. Manuel era como, había estado en el, ¿cómo se llama? Para sacerdote, ¿Del seminario dónde? en el seminario. No, mira, y le dice ingeniero, él le dice ingeniero, el ingeniero también ahí presente. Y dice, pero no más uno, ¿sí? Un bote, un festejo ahí, Una vámonos. comida, vámonos. Había raza que sí, realmente sí entraban tomados. Oye, lo que agarraban ya de la fiesta de adentro. No, pues digo, había raza que sí entraban tomados, pero eso empezó a darse cuando entró cierta administración Que corrompió el sistema. porque dejaron entrar a gente de fuera hasta vender droga. Sí, sí. Se desarrolló un tiempo la drogadicción. Pero en esa época, ¿qué se manejaría? Porque la cocaína era muy cara. En los 70, ¿no? Era muy No, pero cara. era marihuana. Marihuana. Se desarrolló mucho la cuestión de la marihuana, el homosexualismo, Hijo, este, ¿cómo le hacían y- ahí? Se les tocaba un compañero fíjate, suavecito. fíjate que una vez, un fin de semana le digo a mi esposa, le digo, No, con todo respeto a toda la comunidad. no, yo no tengo nada, Digo, pero de esa época, yo te voy a platicar, fíjate cómo era la raza, que dicen que machismo y todo eso, y la raza respetaba a los homosexuales, ahí dentro de Fundidora. O sea, porque por ejemplo, un día, pero era muy obvio como ahorita o era más escondido, más tapado. no, bueno, Porque había ahorita de ya todo. andan en la calle abrazados y No, había de usted se va todo. al camión y el camión estaban besando. No, 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 digo, es algo que dice uno, "Ah, canijo", no, eso ahí no se veía. porque en mi época, bueno, en la época de nosotros, pues, digo, mis padres pues me enseñaron de que hombre, hombre, niña, niña. Sí, sí, sí. Digo, entonces eso ya se viene arrastrando No, de hay tiempo, unas cosas ahorita en la pero actualidad no que, estaba tan abierto. sí. Bueno, en aquel tiempo la cuestión de la homosexualidad, una vez me hizo un cuate y dice, el director de ese tiempo era muy abusado. Tenía todo bien organizado. Tenía la información de todo tenía la información. ¿Cuántos homosexuales había ahí? ¿Cuántos drogadictos? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? Entonces, sabía, por ejemplo, si, si algún compañero le estaba ganando a otro. Se andaban de novios también. No, a nivel familiar. Ah, ok. Entonces, Con la esposa. sí, porque este director tenía ahí un empleado también de confianza que todos los días andaba en la cantina con la raza. Todos los días Pues andaba en la andaba de cantina. orejón, a ver qué se Sí, oía. y él pagaba, y órale, y órale, y órale, y órale, Y en una cantina, oye, va a haber una reunión, se van a juntar, y ahí iba. Yo pongo esto, un cartón, yo pongo esto. Oiga, ¿se acuerda que en esa época qué cantinas eran las más famosas? Pues El estaba, Rubio, ya existía el Rubio, ¿no? no, el Rubio es el restaurante. Sí, No, siempre, pero siempre, siempre existió, no, sí, siempre existió. No sé de qué pues año, no pero vendían cerveza ahí todavía. yo creo que sí, pero no como acá. Estaba luego ahí en lo que es el 1 de mayo, ahí ahí luego saliendo de fundidora. Ahorita todavía está el negocio ahí, pero no sé cómo se llame. El 1 de mayo estaba el crucero en Félix y Gómez y Tapia. El crucero y enfrente estaba otro que no me acuerdo cómo se llama, o se llamaba, donde está ahorita la estación no es cierto, ahí no está la estación del metro. Estaba otra que creo que todavía está, se llama La Ronda. Lleno de fundidoras ahí, Sí, puros ahí, compañeros. todo eso ahí. A esos negocios también le pegó el No, cierre pues de fundidora. quebraron y pues quebraron, yo creo Sí, ellos también, ¿no? acá por el lado de Calzada Madero, Osana Madero, en la Carolina Madero, Por la Y. estaba la espuma de oro, el patí, no, sí, no recuerdo, el Trianón. Eran muchas cantinas, pero sí, no. Y como que, me imagino que como ahorita en la actualidad, pues había
ahorita son antros, ¿verdad? Pero son cantinas. Se manejaban ciertos grupitos, me imagino que también sindicalmente, de obreros. En ciertas cantinas se juntaban pues a echar WhatsApp, platicar los chismes que Sí, pasaba de no, sí, fundidora y todo eso, ¿eh? había ciertos negocios donde pues nos daban chance de platicar mejor ahí, oye, que acá, Más abiertos. o llevábamos una botana o le pagábamos ahí a los encargados, una botana porque vamos a venir tantos, así. Principalmente en los festejos navideños. Pero había raza que ya tenía costumbre de reunirse ahí cada fin de semana o cada 15 días, en grupo como parte del departamento o la sección donde laboraban. Pues, Sí. pero ahí era, como te digo, había de todo, o sea, no puedo negar que yo me daba cuenta y uno que lo tomamos, pero la misma empresa te impulsaba eso, porque hubo un sector de homosexuales que, por ejemplo, eh, la raza Hicieron sindicato. en lugar de ir a tramitar un préstamo con el sindicato, lo tramitaban con unos homosexuales y esos se iban directamente a la empresa. Oye, consígueme estos préstamos, es para esta raza, y nos vamos a llevar a tal parte, y a la hora de la votación van a estar con nosotros. Son maniobras que Ya tienen hacen. movimiento ahí entonces adentro, fundidora, me imagino. Tenían su grupito también ellos, Sí, sí, ¿verdad? Según ahí lo que dijo ese cuate en ese tiempo, decía que la empresa tenía un listado de 206 homosexuales, sindicalizados, empleados de confianza, este, tapados y, Unos destapados sí, y metidos en el closet, sí, sí, salidos. sí. Sí, eso fue la información, y sí, pero la raza, en lugar de hacer mala cara, no, vacilaban la Sí, raza. pues que las preferencias sexuales pues son muy respetables, como quiera, digo, los Sí, amigos aceptan como son, sí, o ¿verdad? sea, sí, la raza, porque sí. Un día me recuerdo que mi hijo el mayor, estaba como de 8 o 9 años, y le dije a mi esposa, vas el sábado, vas mañana, o sea, el sábado, vas por la raya, le dije, porque voy a ir a un evento ahí con una raza y la fregada. Y no, aquí está la raya, me voy a llevar tanto y la chingada. Ya. Y estaba mi hijo ahí a un lado y pasó un homosexual así con un tacón de alto y todo eso pintado. Y me acuerdo que mi hijo se me acaba viendo. Y yo le hago una seña a mi señora y dijo, ¿no? Y luego me dice, le digo, ¿qué pasó? Dijo, ese trabaja aquí. Le digo, sí. Sí, con ese me voy a ir ahorita, le dijo. No, ya le dije, no, sí trabaja, ¿por qué? Dijo, no, pues mire cómo anda. No, pues así son, digo, ni modo. ¿Que en los 70s era eso? No, ya se fue en los En los 80, ya, 80s. 80, Oiga, fíjese que o a finales de los 70 por ahí. lo que se entera uno, fíjese, no es platico, tocado ese tema de que pues obviamente también la drogadicción en fundidora. Digo Sí. que es muy respetable también el que se eche un churro, un pomo, no sé cómo se le diga. Nosotros no nos gustábamos de nada de eso, porque por ejemplo, eso yo lo supe por viejos trabajadores para aguantar las friegas. Sí, Por ejemplo, en el horno alto número 1 había que cargar las cochinillas con mineral, con potaflor, con X, con caliza. ¿eh? Y dicen que ahí mucha gente tenía que aventarse un churro para aguantar la friega. oiga, llevé los traileros, ¿verdad? Los traileros también dicen que se drogan pues Ah, para aguantar las jornadas los laborales. cargadores, los macheteros, sí, dicen que Sí, también se echan porque para tienen que aguantar aguantar. por la necesidad de trabajar, porque a veces el patrón les Sí, exige mucho sí, y sí. tienen que Ah, no, hacer los algo. operadores Sí, también, sí, pues los traen para un lado y para otro. Sí, sí, cierto. Y esa es la droga, pues bueno, pues es que mucha gente lo usa o lo usaba para aguantar. Ya después se vienen otras cosas que ya están más pesadas, ya después ya que le agarra el cariño, pues sí, ya. ya es vicio, ¿no? Cuando Yo ya conozco un llega. compañero desde aquellas fechas, tiene ahorita como 80 y tantos años. Hombre, anda bien derechito, sí. Y le digo, oye, todavía, pues es lo que me mantiene, dice. Es lo que me Fíjese. mantiene. Sí, pues Y dicen que hay gente que se deja de tomar, irónicamente, y fallecen. ¿Por sí, qué? Pues que dejó de tomar. sí, ese compañero ahí, no, y anda siempre muy pachuco, el cuate, un saludo, mi compañero. Fíjese, El- todos los chismes que se enteran de fundidora. sí, pues es que es parte de la historia.
Sí. Cuando cerramos fundidora, como te digo, algunos otros no estábamos ahí laborando. Y ya al último nos reunimos, teníamos un local rentado en ese tiempo para el grupo. Y un día nos juntamos ahí como unos 6, 7, ya agüitados, ya todos tristes por el cierre y la chingada. Y empezamos a platicar anécdotas. Y había una compañera que ya falleció, Marilena Rodríguez, que siempre andaba en el movimiento apoyando. Y empezamos a platicar chistes, anécdotas. Pero como estaba ella, pues la raza se detenía. Y dice, no, por mí no se detengan, ustedes échenle. No, nos sentamos como 4 horas, así como estamos platicando. Y de anécdotas, de chistes, hasta que dije, no, hombre, ya párenle, ya no aguanto el estómago de tanta risa. Y lo que nos dice ella, dice, le propongo una cosa, hijo, vamos a grabar eso, junta la raza, me dice. Ella ya nos conocíamos de acá del barrio de La Martínez. Junta la raza así, lo grabamos, lo editamos, yo me encargo que se imprima, dijo. Dijo, es parte de la historia de los trabajadores. Sí. Sí, es parte de la historia. Sí, de hecho, al licenciado, creo que fue Alberto Martínez, el episodio pasado le pregunté que si había un libro, había algo que la gente pueda de repente adquirir para leer la historia fundidora. O sea, algún libro, alguna, ¿cómo se puede decir? Historia. Que hayan hecho algún ex trabajador, algún ex sindicato, no sé, que digan, oye, esta es la historia fundidora. Porque digo, hay muchas historias, ¿verdad? Sí, sí. Pero que se concentre en un solo libro, un documental o algo. Que usted sepa que haya, no hay, ¿verdad? No, todo sí. Hay una especie de investigación de, de la compañera Edna Ovalle Rodríguez, que vino a hacer su tesis, su investigación sobre cuestiones de fundidora. Pero ya tiene tiempo eso. Incluso a mí me regaló uno, pero como lo presté, ya nos regresó. Sí. Entonces, pero ella tienes un libro con bastante información, pero no creo que tenga lo más reciente, se puede decir. Como que ella empezó desde 1920 por allá. Sí. Y Como una investigación que hizo ella, sí, más o menos. deja ver si lo puedo conseguir. Yo a veces me No, fíjate que nosotros, como Federación de Mineros, que estamos muy comprometidos con el ramo minero aquí en Nuevo León, estamos viendo cómo hacer un tipo de documental, una concentración de toda la información y hacerla digital, porque ahorita pues ya la tecnología, ya son Sí. libros digitales, pero convertirlo como un tipo documental de la información que se pueda recopilar de fundidora y compartirlo con mucha gente, porque como le digo, hay nuevas generaciones pues no saben que No, fundidora fue una de las generadoras de empleos número 1 aquí en Nuevo León y que era del ramo minero. no lo saben y luego se van con la mala información que les dan. Hay un También compañero, hay borrachos. un compañero que trabaja, el hijo de un compañero que todavía vive ahí, de la raza fundidora, que trabaja o trabajó ahí en el parque, en cierta área donde hay mucha información. Entonces, un día me dice, oye, Aristo, ¿por qué no van ustedes a trabajar al parque? Y yo me río, le dije, ¿y de qué? Le dijo, de ahí de turistas. Ah, chinga, ¿poco hay turistas? Dijo, sí, sí, en grupos, no siempre, pero siempre llegan en grupos. Digo, ¿y por qué me dices eso? Dijo, por los jóvenes que andan ahí, dijo, no saben nada de lo que es. Oiga, yo me he tocado ir al Parque Fundidora a pasear o hasta a caminar. Pues ahí hay varias dependencias federales en Intermex, Sí, de parte de Secretaría de Economía y Gobernación, otras cosas. Y pues uno estaciona en el estacionamiento donde le toque cerquita o lejos. Y por lo regular, pues me ha tocado del lado de donde está Centro de las Culturas, por Plaza Sésamo. Y uno se va caminando, pues para caminar. Muchos huercos arriba de las cosas de fundidora que quedaron ahí como vestigios de recuerdo. Subida arriba de ellos, pateándoles, echándoles tierra. O sea, digo, no saben el patrimonio, lo sí. que vale, lo que realmente eso que dejaron ahí como recuerdo, lo que significa para Monterrey, ¿eh? Y lo malo es que Nadie le dice nada. la administración o los encargados de esa área no les interesa. O sea, yo supe que se llegaron a grafitear los Lorna 3. Sí, sí, sí. O sea, con grafiti. Bueno, ese compañero que te digo que me comentó que por qué no íbamos ahí, digo, ¿por qué me dice eso? Dijo,
porque los jóvenes que eran ahí no saben nada de fundidora, dice. Papá nos platicaba en qué jalaba, cómo estaba ahí la situación, dice. Y ellos, cuando la gente les pregunta por qué cerraron fundidora, dice, porque el sindicato era comunista. O sea, siguen echándole Porque leña los obreros no trabajaban. sí, o sea, siguen echándole leña a la raza, ¿no? O Sí. sea, Y eso se va corriendo a las nuevas sí, generaciones. sí. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, usted le pregunta a alguien, oye, ¿qué era ahí? No, pues que fundidora. ¿Y qué pasó? No, pues cerraron. ¿Por qué? No, pues la quebraron. Algunos compañeros de la universidad, en cierto, va a ser 10 años, al cumplirse 30 años del cierre fundidora, hubo unos eventos, nos invitaron a gente a tomar videos, hacernos entrevistas, de recorridos al parque y todo eso. Entonces, de las últimas compañeras que fueron allí, llegó un grupo de estudiantes, de alumnos de ella, y empezamos a platicar, no, que mira esto y que esto aquí. Cuando empezamos a decir, este departamento, este jacalón era esto, y este era esto, usted trabajó aquí. Sí, digo, los que no vamos aquí, ¿qué trabajamos? Oiga, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué? No, pues empezamos a explicar. Se interesaron. La curiosidad. Y entonces la maestra se llama Yasadori Sánchez. Yaso le decimos Yaso. Entonces, dice, eso es lo que quería, que ustedes le platicaran, porque ellas creen que el parque así ha estado siempre. No saben que aquí hubo una empresa. Sí. Entonces, y así está la gente, toda la gente en Monterrey, en muchas partes, ¿no? Sí, así es. Así es. Oigan, eso, pues me dio mucho gusto que nos haya acompañado hoy en otro episodio del podcast. Como vemos, es un tema bien largo. Nunca acabamos de platicar. Como Sí, ustedes lo sí. podemos llevar casi 4 horas, ¿eh? Y pues nos da mucho gusto que nos haya acompañado el día de hoy, que lo conozca la gente que son sobrevivientes de fundidora, de los trabajadores, y que no se crean de lo que dicen, dígales, porque muchas veces es mala información. Sí. Y pues aquí está contando una experiencia viva el compañero Evaristo, cómo fue sus años de fundidora. Muy respetable el trabajo de fundidora. Yo admiro mucho a la gente como usted que estuvo en fundidora trabajando, porque como usted dice, era un trabajo muy, muy pesado. Y obviamente pues lo hacían por el amor que le tenían al trabajo. Y sobre todo defender los derechos laborales que en esa época estaban vigentes en fundidora, porque llevaban el sustento a sus hogares, ¿no? Lamentablemente pues pasa lo del cierre y pues obviamente todo lo que se ha dicho. El fin de este capítulo es pues que conozcan un poquito todos cómo pasó lo de fundidora, que ya no es para juzgar a nadie, simplemente son vivencias que pasaron. Que conozcan que Monterrey también fue una capital minera muy importante a nivel Latinoamérica, de que aquí se forjó el acero de muchas empresas, muchas industrias, y pues sobre todo que pues estamos orgullosos de haber tenido una industria tan grande aquí en Monterrey, orgullosamente tener una industria tan grande aquí en Monterrey que marcó muchas épocas, se puede decir, escuelas de trabajo, de laboral, sindicalmente también. Y pues próximamente va a haber más episodios sobre el tema fundidora. Estamos pendientes con lo paranormal, que como nos dicen en el capítulo, en el canal, vayan y que vayan la noche. Le digo, pues sí, nomás que nos den chance porque pues ya es privado. Sí. Ya tiene una administración fundidora, que tenemos contacto con la administración de fundidora, los directores. No hemos llegado a ese tema, pero sí vamos a tratar de hacer lo posible que nos presten unas 2, 3 horas en mitad de la noche fundidora, pues para grabar todo lo que se nos dice. Te llevo una evidencia para todos nuestros suscriptores y toda la gente que nos está viendo, para que conozcan el lado oscuro de fundidora. A ver qué se nos aparece para grabarlo y traerlo. Ahí vamos a compartir todo. Y suscríbanse, denle la campanita, compartan. Vamos a difundir esta labor tan bonita que es la minería en Nuevo León. Y sobre todo estén al pendiente de los próximos capítulos, porque les digo, viene turno nocturno, viene de fiesta con los mineros. También vamos a ir a hacer fiesta con grupos en vivo, banda. Está bien. Vamos a difundir mucho esto, que los mineros también somos alegres, no nada más dedicamos a trabajar. Vienen varias secciones más que vamos a meter en el canal y pues esperemos que ustedes nos sigan, compartan, estén pendientes de los nuevos episodios y pues les damos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos despedimos. Busca lo que los mineros cuentan. Hasta la próxima. Buenas tardes.